París, 1941. La ciudad que alguna vez fue sinónimo de luz, arte y elegancia, se había convertido en un territorio vigilado por botas extranjeras y miradas que parecían registrar cada suspiro. Las banderas con la esvástica colgaban de edificios que antes habían albergado conciertos y celebraciones, y el silencio de la ocupación alemana pesaba más que cualquier bombardeo. La guerra no siempre sonaba, a veces simplemente se sentía en la manera en que la gente evitaba mirarse demasiado tiempo, en la forma en que las conversaciones se apagaban cuando un uniforme cruzaba la calle. En medio de ese París sometido, vivía una mujer chilena llamada María Edwards. Había nacido en 1893 en el seno de una familia acomodada de Chile, rodeada de privilegios, educación refinada y viajes que ampliaron su mundo desde joven. Su vida parecía destinada a la diplomacia social, a los salones elegantes y a los compromisos discretos que acompañaban a las familias influyentes de la época. Nada en su infancia hacía presagiar que algún día arriesgaría su vida en la Europa ocupada por el régimen nazi. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, María se encontraba en Francia. Muchos extranjeros regresaron a sus países al comenzar la invasión alemana, pero ella decidió permanecer en París. No fue una decisión impulsiva ni heroica en apariencia, fue más bien una elección silenciosa que revelaba un carácter que hasta entonces pocos habían comprendido del todo. Mientras la ciudad cambiaba de manos y las leyes contra los judíos se volvían cada vez más estrictas, María empezó a colaborar como voluntaria en el Hospital Rothschild, un centro médico que durante la ocupación fue utilizado principalmente para atender a judíos enfermos, mujeres embarazadas y recién nacidos que en muchos casos estaban destinados a ser deportados. Fue allí donde la guerra dejó de ser una noticia y se convirtió en algo insoportablemente concreto. En las salas del hospital no había discursos políticos ni mapas estratégicos, sino madres que acababan de dar a luz y sabían que en cuestión de días podrían ser separadas de sus hijos. Había recién nacidos cuyo primer contacto con el mundo no era el abrazo seguro de una familia, sino la sombra de una lista de deportación. Las redadas se organizaban con eficiencia fría, los nombres eran llamados, las puertas se abrían y los camiones partían sin explicación. María presenció esas escenas más de una vez. Vio a mujeres intentar memorizar el rostro de sus bebés como si esa imagen pudiera acompañarlas allí donde las llevaran. Comprendió que aquellos niños no tenían ninguna posibilidad si nadie intervenía, y fue entonces cuando comenzó a gestarse una decisión que cambiaría su vida para siempre. Salvar a un recién nacido en la Francia ocupada no era un acto simbólico. Era un desafío directo a un sistema diseñado para eliminar sin compasión. Cualquier intento de fuga podía costar la vida no solo del niño, sino también de quien lo ayudara. Sin embargo, María encontró una manera tan sencilla como arriesgada de burlar la vigilancia. Los bebés lloran, y el llanto es un sonido imposible de ignorar en un edificio custodiado por soldados. Para poder sacarlos del hospital sin levantar sospechas, necesitaban permanecer profundamente dormidos durante el traslado. Así comenzó la práctica que más tarde haría que su historia se contara con asombro. María administraba pequeñas dosis de sedantes a los recién nacidos para que durmieran y no lloraran mientras los sacaba escondidos bajo su abrigo. No era un gesto temerario ni improvisado, se hacía con extremo cuidado, en coordinación con personal médico que comprendía el riesgo y la urgencia. Cada dosis era calculada con precisión, porque el propósito no era dañar, sino ganar unas horas de silencio que significaban la diferencia entre la vida y la muerte. Una vez que el bebé estaba profundamente dormido, lo envolvían en mantas y lo acomodaban bajo la amplia capa que María llevaba con elegancia casi diplomática. Con paso firme y respiración contenida, atravesaba los pasillos del hospital y cruzaba los controles alemanes. Su nacionalidad chilena, proveniente de un país neutral en ese momento, le otorgaba cierto margen de movimiento que ella supo aprovechar con inteligencia.
Los soldados la veían como una mujer extranjera de buena familia, alguien que no representaba amenaza alguna. Ninguno imaginaba que bajo esa apariencia tranquila se escondía una operación de rescate silenciosa. Cada trayecto era una prueba de sangre fría. Si un bebé despertaba antes de tiempo y comenzaba a llorar, no habría explicación posible que la protegiera. Si un guardia decidía revisar su abrigo, todo terminaría en ese instante. Pero el miedo, lejos de paralizarla, parecía darle una claridad absoluta sobre lo que estaba en juego. No actuaba movida por impulsos dramáticos, sino por una convicción íntima de que no hacer nada era una forma de complicidad. Una vez fuera del hospital, los niños eran entregados a redes de resistencia y a familias francesas dispuestas a ocultarlos, a veces en pueblos lejanos, otras en casas donde se vivía con la angustia permanente de una denuncia. No todos los rescates eran sencillos. Cada traslado implicaba coordinación, discreción y una confianza que se tejía en medio del terror. A lo largo de aquellos años, María logró salvar a más de 60 niños, según los registros posteriores, aunque es probable que el número real nunca pueda saberse con exactitud. En 1943, cuando las sospechas de actividades clandestinas comenzaron a crecer en torno al hospital, María fue interrogada por la Gestapo. El ambiente se había vuelto más tenso y los alemanes sospechaban que algunos bebés desaparecían sin explicación clara. Sin embargo, no pudieron reunir pruebas suficientes para acusarla formalmente. Su posición social y su condición de extranjera jugaron a su favor una vez más, pero el peligro era evidente. Aún así, continuó colaborando en lo que pudo hasta que la situación se volvió insostenible. Terminada la guerra, cuando París volvió a llenarse de voces libres y las banderas nazis fueron retiradas, María no buscó reconocimiento ni relató sus acciones en público. Regresó a una vida discreta, como si lo que había hecho no mereciera atención. Tal vez comprendía que el verdadero sentido de sus actos no estaba en la gloria, sino en la existencia misma de aquellos niños que habían sobrevivido. Décadas más tarde, algunos de esos bebés, ya convertidos en adultos, comenzaron a reconstruir las historias fragmentadas de su salvación. Investigaron nombres, fechas y testimonios, hasta que el de María Edwards emergió con claridad. En 2005, el Memorial del Holocausto en Jerusalén, Yad Vashem, la reconoció como justa entre las naciones, un honor reservado a quienes arriesgaron su vida para salvar judíos durante el Holocausto sin esperar recompensa. María Edwards murió en 1972 sin haber hecho pública su hazaña. Su legado, sin embargo, quedó inscrito no solo en una placa conmemorativa, sino en las generaciones que nacieron gracias a aquellos bebés que un día cruzaron París dormidos bajo su abrigo. En un tiempo en que el mundo parecía dominado por la crueldad sistemática, ella eligió un acto repetido de valentía silenciosa. No empuñó armas ni lideró ejércitos, simplemente caminó, una y otra vez, por pasillos vigilados, con la vida escondida bajo la tela de su capa. Y a veces, en la historia de la humanidad, eso es suficiente para cambiarlo todo.